estar. Gracias. Ya está, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias, Leonardo, por acompañarnos por parte de Gaceta UNAM. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarle. Gracias, doctora. Pues, maestra, pues muchas gracias. Aquí estamos y estamos a la orden. Muchas gracias. Y un saludo también al maestro González, por favor. Y bueno, ya se está conectando compañeras, compañeros de otras coordinaciones. Un par de minutos para poder iniciar. Bienvenida, Rosalinda, maestra Rosalinda, doctor Fernando García, maestro Emilio. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, Fer. Gracias, buen día. Hola, buen día. Hola, muy buen día. Al rato voy a compartir pantalla. Hice un Power porque si no me voy por las ramas, un poco para tener un orden. Entonces, no sé si lo probamos ahorita mientras, a ver si... Si quieres, ¿lo podemos probar? Sí, probemos un momentito. Claro que sí. Déjeme. Deme un segundo, doctora, ahorita. Ahí está. Deme un segundo para ponerla. Ah, sí, está ya compartiendo, ¿verdad? Ya, sí entró, ¿verdad? ¿Sí se ve? Se ve muy bien. Sí. Sí, muy bien, bueno, doctora. pues, bueno, me salgo ahorita para Gracias. y ya luego entramos. Ay, esa cosa no sale. ¿Cómo le hago para salirme? Ay, pues ya no sé cómo salirme, mejor lo dejo. Con Sí. Escape. Con Escape. Ya le estoy picando Escape ¿No? y no se mueve. Y no déjalo, querida Marta. ¿Sí? Bueno. Sí, déjalo así. Yo le puedo quitar y ya. Ya luego. Muy bien. Coordinador, bienvenido, buena tarde. Es el coordinador administrativo, querida Marta, el licenciado Hola. Urieta, ¿Qué tal? que también nos acompaña. Muy buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? licenciado. Buenas ¿Cómo tardes. están todos? Buenos días. Bien. Buenas tardes, más bien. Buenas Buenas tardes. Bueno, pues son las 12 en punto de la tarde. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este primer ciclo de pláticas, esta serie de pláticas con perspectiva de género que desde la coordinación del Consejo Académico del área de las Ciencias Sociales hemos organizado y por supuesto nos da mucho gusto pues contar con la presencia en principio de una muy querida investigadora de nuestra Universidad Nacional, la doctora Marta Lamas. Bienvenida, querida doctora. Gracias, Leti. Bienvenida. Y bueno, comentar que el propósito de esta serie de pláticas, así como nuestra Universidad Nacional ha estado justo implementando una política institucional de igualdad sustantiva, nos parece muy importante que las coordinaciones de las diferentes áreas del conocimiento, así como del posgrado, del bachillerato, de áreas administrativas, y por eso nos da mucho gusto que nos acompañe también el coordinador, el doctor Demetrio Fabián García Nocetti. Muchas gracias, coordinador, el coordinador administrativo de la UCA, el licenciado Javier Urbieta, y compañeras y compañeros que desarrollan una labor muy importante en los consejos académicos, desde las secretarías, desde las asesorías tan relevantes que se implementan en esta tarea colegiada. Bienvenido. Y por otra parte, esta serie de pláticas es fortalecer, acercarnos al tema de perspectiva de género, de igualdad sustantiva. La maestra acá no se escucha, ¿verdad? Se no. quedó como congelada, Leti. Sí, está. ¿Me escucho? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Ya regresó.
internet está muy inestable, perdón. Comentaba que justamente la labor que realizamos todos los días en esta tarea colegiada con los consejos académicos en materia de una revisión y de toma de decisiones fundamental como se refiere a los planes y programas de estudio, pero sobre todo en esta labor que desempeñamos de conjunto con consejeras y consejeros académicos, es fundamental que en este planteamiento tan relevante de nuestra UNAM de seguir adelante con la prevención de violencias de género, con la comprensión y conocimiento del tema, los consejos académicos, las coordinaciones, nos sigamos preparando al respecto. Y sin más preámbulo, y agradeciendo nuevamente la presencia, repito, de coordinaciones del bachillerato, del posgrado, de las áreas del conocimiento, de las áreas administrativas. Agradecemos también a la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, la SIGU, particularmente a la doctora Tamara Martínez, porque la SIGU va a ser parte de esta serie de pláticas que pues es central, repito, para seguirnos formando en el tema. Y por otra parte, a las investigadoras del Centro de Investigaciones y Estudios de Género que nos van a acompañar en las fechas, bueno, a partir de hoy, que es la primera plática, los días 9, 16, 23 y 30 de junio, de 12 a 14 horas. Sin más preámbulo, permítanme presentar de una manera muy sucinta, generosa, mi querida Marta, modesta que es ella, pero apenas nos mandó un parrafito de lo mucho que ella nos ha enseñado sobre el tema de género. Ella es Marta Lamas, la doctora Marta Lamas, antropóloga y feminista. Desde 1971 participa en el movimiento feminista. Es investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Tiene 11 libros como autora y 5 como compiladora, junto con más de 150 ensayos publicados. Su libro más reciente es Dolor y Política, Sentir, Pensar y Hablar desde el Feminismo 2021. Nos va a compartir justo uno de los temas que es el siguiente: ¿de qué hablamos cuando hablamos de género? Le damos la más cordial bienvenida y adelante, querida Marta. Muchas gracias. Bueno, Brenda, me pones, bueno, mucho gusto de estar con ustedes. Hice una presentación en PowerPoint para no irme por las ramas y ahorita me la van a poner o vuelvo yo a poner compartir pantalla, Brenda. Brenda se me congeló. No, aquí estoy. Sí, doctora. Si quiere compartir, doctora, adelante. Ahí voy. Entonces, ahí está. Es esta. Compartir. Ahora hay que cerrarle aquí. Ya se está compartiendo. Ahí está ya la vemos. Ya está. Bueno. Ay, pero por alguna razón no se me mueve. Ahí está. Bueno, yo quería empezar recordándoles esto que dice este filósofo. Ay, es que se me corrió. Ya está. Este término de género, si ustedes se fijan, se usa de muchas maneras. En la academia hablamos de la categoría género, del orden de género, de los estudios de género. En el gobierno y en las empresas hablamos de perspectiva de género. En política se habla de igualdad o equidad de género. En la sociedad, grupos de activistas hablan de identidad de género y también otros grupos de la sociedad hablan de ideología de género. Por eso, digamos, yo empiezo planteando que el género es un concepto básico del feminismo y que hay que recordar esto que decía Gastón Bachelard, de tratar a los conceptos como instrumentos históricos y no como esencias intemporales. Y para ello, fíjense, hay 3 conceptos que suenan igual, los puse en colores distintos, son homónimos, suenan igual pero quieren decir cosas distintas. El que está en azul es el clásico tradicional. Yo no le doy a los colores un contenido político, simplemente lo pongo para distinguir, pero ahora como estamos en momento postelectoral, que no se vaya a interpretar políticamente, ¿no?
Y este género en español es el concepto taxonómico, clase, tipo o especie, con el que preguntamos qué género de música te gusta, qué género de literatura lees. Hablamos de los hombres como el género masculino y de las mujeres como el género femenino. Luego tenemos el género en medio, el rojo, que es la traducción del inglés gender, que quiere decir sexo. Ahí cuando hablamos del gender gap, que sería la brecha entre los sexos, a veces ya sí, la brecha entre los géneros, ¿no? Y cuando vamos a casa de alguien en Estados Unidos y le preguntamos, sale a recibirnos una amiga con su perro, what gender is your dog? Es decir, ¿cuál es el sexo de tu perro, no? Y finalmente está la columna de verde, en donde hay una nueva categoría que se llama género, pero que habla de la simbolización, habla del conjunto de ideas, de representaciones y de atribuciones que tenemos en las culturas como base la diferencia sexual, y de ahí simbolizamos y decimos esto es lo propio de los hombres y esto es lo propio de las mujeres. Este uso de esta categoría de género se va a dar el siglo pasado, de 1955 y 1950. Hopkins en Baltimore, en donde, porque así convenía a los investigadores, ellos decidieron separar para los fines de su investigación dos términos que son sinónimos en inglés, sex y gender, pero dijeron, cuando hablemos de sexo, vamos a referirnos a lo biológico, y cuando hablemos de gender, vamos a referirnos a lo social. La investigación que estaban haciendo estos psicólogos era de que los niños y niñas y adolescentes que llegaban a esta unidad pediátrica en Johns Hopkins tenían, según habían sido criados, la identidad de sentirse niña o niño, y no, digamos, por su... Y cuando tuvo que entrar a la primaria, pues le cortaron el pelo, lo vistieron de niño y la pobre criatura se le cruzaron los cables, ¿no? Y fue uno de los casos que sirvió para ver que no era la biología, no eran los cromosomas que tenía esa criatura, que eran XY, que lo hacían sentirse en automático niño, sino había sido este proceso de crianza que lo había convertido, que su identidad fuera de niña. Esto llevó, digamos, a toda una reflexión sobre cómo los seres humanos somos seres biopsicosociales, que estamos constituidos por lo biológico, o sea, la carne, ¿no? Lo psíquico, que es el inconsciente, y lo social, que es la mente, que es donde radica la cultura. Y por eso se planteó que el género no solo es una cuestión de roles, sino de identidades psíquicas, de cómo te sientes y te sientes. Requiere tomar en cuenta distintos procesos, es decir, los procesos psíquicos de las personas, en donde el tema del inconsciente va a tener un estatuto muy importante, los temas simbólicos de la cultura y los temas sociales del momento histórico. Y sobre todo comprender que aunque estos tres elementos están inextricablemente entretejidos, cada uno tiene su propia forma de desarrollo. Entonces, del campo de la psicología médica, donde surge esta separación, esta distinción entre sex y gender a mitad de los años 50, esta se va a filtrar al campo de las ciencias sociales en los años 70 y posteriormente, ya en los 80, al discurso político y a las políticas públicas. Y se va a empezar a hablar del sistema sexo-género como el conjunto de acuerdos a partir de los cuales una sociedad da significados culturales a la diferencia sexual biológica. O sea, en ciertas culturas se dice esto es lo propio de los hombres y esto es lo propio de las mujeres, y puede ocurrir que en otra cultura eso que, por ejemplo, en las culturas africanas, tejer canastas es una actividad que hacen básicamente los hombres, ¿no? Salen de cacería, cazar piezas pequeñas como liebres. Las mujeres recogen la siembra de vegetales, el arroz. En México, tejer canastas es unisex, no tiene género.
en nuestras comunidades indígenas hay hombres y hay mujeres que tejen canastas, pero muchísimas actividades han estado marcadas por el género, diciendo esto es exclusivo de los hombres o exclusivos de las mujeres. Y esto se debe al proceso de simbolización. Este es un término muy de la antropología, y simbolizar es una actividad de construcción de sentido, o sea, cognoscitiva, y también es una actividad psíquica de elaboración emocional, subjetiva. En México, desde que somos chicos, enseñan que un trapo verde, blanco y colorado es la bandera de México, ¿no? Entonces hay una construcción de sentido sobre un trapo, y también hay una actividad psíquica emocional cuando nos dicen que es la bandera. Y bueno, yo cuando antes iba, que no había confinamiento, a la UNAM y pasaba por San Jerónimo, donde está puesta la bandera, pues veía la bandera y me emocionaba. Y probablemente si yo hubiera ido a Japón y hubiera visto a una persona trapeando el piso con un trapo verde, blanco y colorado, sentiría feo, porque lo tengo simbolizado como mi bandera, aunque para esa persona japonesa no tenga la misma simbolización, como tampoco lo tendría que aquí en México alguien trapeara un piso con un trapo blanco con un círculo rojo, ¿no? Lo importante de entender la simbolización es que las simbolizaciones estructuran a las personas subjetivamente y favorecen ciertas disposiciones, ¿no? Entonces, por eso se habla del género como la simbolización de la diferencia sexual, las atribuciones que le damos a esta diferencia sexual, y contiene elementos del conocimiento y elementos de la subjetividad. Y fíjense, si aquí Leti Cano, aparte de invitarlos a ustedes, hubiera invitado a un conjunto de personas que vienen de una sociedad musulmana y a otro conjunto, como en los buenos tiempos, en un auditorio y no por Zoom, y de repente Leti nos dijera a todos que nos encueráramos, lo que íbamos a ver es que los hombres musulmanes, los hombres mexicanos y los hombres escandinavos, todos tenían pene y testículos, y las mujeres mexicanas, escandinavas y musulmanas tenemos vagina, clítoris y pechos. Pues las mujeres no pueden gobernar, las mujeres andan tapadas, con velos, con chador. Hay toda una serie de prohibiciones con respecto a la vida pública de las mujeres, mientras que en una sociedad escandinava las mujeres han tenido, digamos, un protagonismo, como en Islandia, por ejemplo, que en el periodo anterior de gobierno, la presidenta de Islandia casada con su pareja, con una mujer, ¿no? México está como a la mitad, ni estamos como los musulmanes, pero tampoco estamos como los escandinavos, ¿no? Entonces, con esto a lo que voy es que la diferencia sexual, lo que determinan los cromosomas, ¿no?, que es la anatomía, es igual en todas las personas, y yo pongo aquí nada más esos 3 casos de lo escandinavo, lo islámico y lo mexicano, pero podríamos hablar de sociedades orientales o africanas, latinoamericanas. El género, lo que se considera lo propio de cada sexo, es muy diferente según la cultura de la que se trate. Entonces, el sistema sexo-género se arma igual en todas partes, simbolizando la diferencia sexual y adjudicando atributos y tareas que van a decir, esto les toca a los hombres y esto a las mujeres. Y cuando revisamos un poco qué es esto del sexo, ya no del género, sino del sexo como condición biológica determinada por los cromosomas, vamos a ver que básicamente en la sociedad hay hembras, que son las personas que tenemos cromosomas XX, hay machos, que son las personas que tienen cromosomas XY, y están las personas intersexuadas, que son personas que pueden tener una carga cromosómica extra o que pueden tener un cromosoma con una falla y que llegan a tener una misma persona un ovario y un testículo, por ejemplo, y eso hace que sus genitales muchas veces sean ambiguos. Se usa el término intersexo para hablar de estos seres humanos con alguna mezcla
mezcla de características de hembra y de macho, y por eso hoy en día en el mundo, en el campo de la biología, se habla también de que si fuéramos realmente precisos en la clasificación por el sexo, habría que hablar de al menos 5 sexos. Y los 5 sexos serían estos. Tendríamos a las hembras, a los machos, y de los grupos de intersexuadas tendríamos a las personas hermafroditas, en inglés las llaman ERMs, que poseen un testículo y un ovario. Tendríamos a los hermafroditas feminizadas, que tienen ovarios, pero algunos aspectos de genitales masculinos como pene, pero carecen de testículo. Y los hermafroditas masculinizados, o MERMs, que tienen testículos, pero que pueden tener aspectos de los genitales femeninos como vagina, aunque no tengan ovario. Esta referencia a la intersexualidad es importante para marcar que aunque el porcentaje de características de hembra o de macho que tengan estos seres humanos, los ERMs, los MERMs y los FERMs, los tenemos invisibilizados culturalmente. Estas personas, cuando nace una criatura hermafrodita, intersexuada, ¿no?, se tiene que ajustar a la hora que va al registro civil, le preguntan, ¿y es niño o es niña? No, pues es que todavía no sabemos si se va a ir más para un lado o se va a ir más para otro, ¿no? Pues aquí hay de dos, o eres niña o eres niño. Hay un tema con la clasificación cultural que nos falta. Existe la clasificación médica, pero en términos sociales o civiles eso no existe. Y esto nos lleva a reflexionar que así como la realidad del sexo biológico es más compleja que la clasificación binaria hembra y macho, ¿no?, de igual manera, la realidad del género es mucho más compleja que esa clasificación binaria de mujer y de hombre. Yo hago un paralelismo entre eso, ¿no?, la realidad del sexo biológico, que en este momento se está hablando de 5 sexos, y la realidad del género, que te va a mostrar que hay muchas maneras de ser mujer y muchas maneras de ser hombre. Y una cosa es saber que hay una sexuación diferenciada, y otra es creer que hay sentimientos o capacidades determinadas por esa diferencia biológica. Y lo que les decía antes, los seres humanos somos seres biopsicosociales, no podemos ser comprendidos solamente por nuestra determinación cromosómica, porque lo que funda la condición humana es justamente esta mezcla de biología, de psiquismo y de cultura. Y el problema es que de la simbolización que se hace de género, se derivan las normas sociales y jurídicas, y socialmente se consideran naturales las diferencias simbólicas. O sea, si ustedes van a una sociedad musulmana, la simbolización que ahí se ha hecho del género, que ha derivado en normas sociales y jurídicas que excluyen a las mujeres, pero les pregunta a usted a las personas musulmanas y les van a decir que es natural que las mujeres no puedan gobernar, que es natural que vayan tapadas con velos y con cuestiones, ¿no? Entonces, yo lo que les propongo para entender el género es verlo como un filtro cultural. Es un filtro a través del cual vemos el mundo, que condiciona una forma de interrelación entre los seres humanos y que incide en la estructuración de la identidad. O sea, cada sociedad va a tener como una oferta de las clases de personas que existen y de los atributos que les corresponden. Tenemos un orden simbólico binario en donde nos dicen que hay hombres y que hay mujeres, y que lo propio de los hombres es ser feo, fuerte y formal, y lo propio de las mujeres es ser tiernas y atentas y guapas, ¿no? Entonces, vemos que el filtro cultural va a cambiar si nos vamos a Escandinavia o si nos vamos a un país islámico, ¿no? Entonces, el género, si lo vemos como filtro cultural, como una lógica de la cultura, es un fenómeno persistente y duradero. Ha durado desde hace mucho tiempo, pero no ha sido inmutable, ha ido cambiando. Las ideas de género de nuestras abuelitas no son las mismas que las que tenemos nosotros. Se ha ido transformando históricamente de acuerdo a los contenidos simbólicos y a los cambios. Yo me acuerdo aquí, yo veo que todos son muy jóvenes, pero a mí me tocó todavía una época en México en donde en los lugares elegantes las mujeres no podían ir de pantalones. Y fue María Félix la que en los años 50 puso de moda
poder ir en pantalones. Y yo no sé, pero había todavía abuelitas que decían, no, no te pongas pantalones porque eso no es femenino, pues, ¿no? Entonces, ha ido cambiando la valoración simbólica del uso de pantalones en mujeres, y lo que no ha cambiado es la valoración simbólica de que los hombres no usan faldas, ¿no? Entonces, no sé si ahora han visto los desfiles de moda supermodernos, ya hay algunos modistos que empiezan a ponerle faldas a los hombres, ¿no? Y a lo mejor en 20 años o en 50 años tenemos ese cambio cultural, porque ni la feminidad ni la masculinidad dependen de la ropa. La ropa es un indicador y un significante, pero la masculinidad y la feminidad son otra cosa, ¿no? Entonces, la perspectiva de género vendría siendo, desde esta lógica de la cultura, la mirada con la que se analiza su perspectiva de género es que lo propio de las mujeres no es ser sacerdotas. Las mujeres no deben de ser obispas ni sacerdotas, no tienen que estar, pueden ser monjas, pero no pueden llegar a rangos, digamos, de obispo, ¿no? En cambio, una perspectiva de género feminista plantearía, bueno, pues que habría que romper ese tipo de prohibición y entrar. Entonces, perspectiva de género en sí misma no es que sea conservadora o liberal, sino es fijarse y decir, esto es lo propio de los hombres y esto es lo propio de las mujeres. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que toda perspectiva está determinada por las simbolizaciones culturales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la FAO, que es la Food and Agriculture Organization de Naciones Unidas, es quien se ocupa de todo el tema agrícola, ¿no? Tiene sus oficinas en Roma y a principios de los años 70 hizo un proyecto para potenciar la producción agrícola en un grupo de comunidades africanas muy, muy pobres. Como está en Roma, hizo un contrato con la Fiat para que le construyeran unos tractores diminutos, chiquitos, ligeritos, preciosos, ¿no? Para el clima de mucho calor de África, y se llevó la cantidad de tractores para darle a estas 10 o 12 comunidades africanas unos 15 tractores a cada una de ellas. Cuando llegaron a las comunidades, hablaron con el cacique del lugar o el presidente municipal, le dijeron quiénes eran los 10 o 15 muchachos más responsables, les enseñaron a usar los tractores y se regresaron a Roma. A los 2 años deciden regresar para ver cómo se ha incrementado la productividad agrícola y se encuentran que en las comunidades los muchachos han construido una especie de pista de carreras y usan los tractores para hacer concursos de carreras y para apostar, porque resulta que en África la agricultura está a cargo de las mujeres y la perspectiva de género de estos señores funcionarios occidentales que vivían en Roma era pues que los que se tenían que ocupar de la agricultura eran los hombres. Entonces tuvo que rectificar, llamar a las 12 o 15 muchachas más responsables, enseñarlas a usar los tractores, ¿no? Y eso marca cómo traemos nuestros anteojos culturales y a veces nos cuesta ver la realidad cultural. Entonces, la perspectiva de género implica más que poner la mirada sobre las mujeres, siempre implica ponerla también en los hombres y en las personas con identidades disidentes. Cuando se fundó el PUEG aquí en la UNAM hace muchos años y Lorena Parada era la primera secretaria académica, le llegó una mujer que trabajaba con la dueña de la fábrica de zapatos Canadá en Jalisco y que tenía contratadas una serie de pequeñas fabriquitas que le maquilaban a Canadá alrededor de Jalisco en varias ciudades y pueblos. Y esta mujer venía porque en una de las fabriquitas se habían dado cuenta que las mujeres que llegaban a trabajar a veces un lunes, llegaban golpeadas o algunas no llegaban el lunes, llegaban hasta el miércoles. Y entonces se preocupó y dijo, bueno, aquí hay un problema de violencia doméstica y sí, los maridos las golpeaban, ¿no?
Entonces fue con la dueña de Canadá y le dijo si podría ella poner un centro de apoyo para la mujer maltratada. Le dijeron que sí, y se vino a asesorar con nosotras al PUEG. Y Lorenia le dijo, a ver, yo necesito ir al lugar, al pueblo donde esto está ocurriendo y ver qué pasa con los hombres. Y llegó y se encontró en el pueblo que los hombres estaban desempleados, que en el pueblo no había ni una cancha de deportes, pero eso sí, había una cantina, y los viernes o los sábados que llegaban las obreras con la raya, el marido que se había pasado toda la semana encerrado con un nivel de frustración brutal, ¿verdad?, agarraba el dinero y se iba a emborrachar con sus amigos, ¿no? Y en la noche llegaba y golpeaba al perro, a la mujer, al niño a quien se encontrara enfrente. Y entonces Lorenia le dijo, aquí no hay que poner un centro de apoyo a la mujer maltratada, aquí hay que poner un proyecto productivo, hay que ponerles una cancha de deportes, hay que hacer algo con los hombres, ¿no? Y la última cosa de la perspectiva de género es que hoy en día, que ha habido una presencia cada vez mayor de personas con identidades disidentes, eso quiere decir identidades no binarias, las personas trans, las personas queer, las personas transgénero, que no es lo mismo que transexuales, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? También implica poner una mirada específica de género. Entonces, desde que nacemos, los seres humanos vamos a ir mezclando e integrando en nuestro psiquismo los elementos de la cultura y el lenguaje que recibimos, y a partir de la interacción que tenemos con otras personas. Y en esta construcción de nuestra identidad se van a mezclar los mensajes externos, la mamá que te dice, ay, qué niña tan bonita, siéntate de esta manera, o tú no eres varoncito, no vayas a llorar, los hombres no lloran, ¿no? Pero eso se va a mezclar con los deseos y las pulsiones internas, en donde el tema de lo inconsciente es determinante. ¿Cómo sabemos que tenemos inconsciente? Los seres humanos lo sabemos por los sueños, ¿no? Los sueños de repente aparecen cuando estamos dormidos, recuerdos, hay gente, yo el otro día soñé con mi papá, que lleva ya más de 50 años muerto, ¿no? Y me hablaba de política y de no sé qué, ¿no? ¿Y por qué sueño yo hoy en día a mi papá, ¿no? Es decir, tenemos una mezcla en el inconsciente donde recibimos todos estos mensajes del entorno, de la cultura, ¿no? Pero que toman distintas formas en cada una de las personas. Y así la identidad se va formando a través de cuestiones que nos son impuestas, ¿no? La cultura nos es impuesta, el lenguaje nos es impuesto, ¿no? Pero también desde el interior, nuestros deseos inconscientes, las pulsiones, ¿no? Y esa mezcla va a ser la que va a acabar estructurando una identidad. Y en este proceso de construcción de la identidad, recurrimos a las clases de personas que nuestra sociedad pone a nuestra disposición y usamos estos libretos culturales existentes, el mandato de la masculinidad y el mandato de la feminidad, ¿no? Y básicamente nuestra cultura tiene este repertorio binario que es que si naces hembra, serás mujer, y si naces macho, serás hombre, pero si naces como una persona intersexuada, tendrás que ajustarte a una de estas dos identidades. El conflicto, y es un conflicto que cada vez está cobrando más prevalencia, es cuando hay un choque entre lo que tú te sientes y lo que te dicen que eres. Y el caso paradigmático de este choque es la condición transexual. Trans es un prefijo que quiere decir del otro lado, transexual es del otro sexo, ¿no? Transatlántico sería del otro lado del Atlántico, y el tema de la transexualidad es que se construye en oposición al orden simbólico binario y que establece este orden que hay una correspondencia natural, lo pongo entre comillas porque no es así, entre el sexo y el género. No es cierto que todas las hembras se sientan mujeres, hay hembras que se sienten hombres, y no es cierto que todos los machos biológicos se sientan hombres, hay machos biológicos que se sienten mujeres. Lo que va a mostrar la condición transexual es que pese a la fuerza de este discurso dominante que condiciona la autopercepción de los seres humanos,
esos discursos no determinan totalmente la identidad de los seres humanos justo porque tenemos inconsciente. Entonces, por más que me digan que en el mundo hay hombres y mujeres, por más que mi mamá me diga que yo soy una niña, si yo me siento niño, va a haber algún momento de mi vida en donde voy a tener que asumir eso o vivir eso. Y, digamos, lo que es interesante es entender que nuestro yo no nace con cualidades esenciales, no es que el yo nuestro ya viene marcado por los cromosomas de ninguna manera, sino que se va a ir desarrollando en un mundo de sensaciones, de imágenes, de representaciones que marcan todo lo que nos rodea como masculino y como femenino. Y empieza a haber niños chiquitos hoy en México que dicen yo me quiero vestir de princesa, y hay familias en donde el papá dice estás loco, tú eres niño, lo agarra a cinturonazos, pero hay otros en donde dicen, te quieres vestir de princesa, vístete de princesa, ¿no? Estamos en un momento de transición. El otro día tuvimos una reunión con la gente del Tribunal Superior de la Ciudad de México porque están empezando a tener muchos casos de papás que llegan con niños y con niñas que, por ejemplo, a los 6, 7 años ya no quieren ir a la escuela con la identidad legal que tienen de niño porque se sienten niña y los papás están desesperados y no saben qué hacer y lo quieren inscribir como niña en otra escuela, pero el acta de nacimiento, o sea, hay todo un debate súper interesante sobre esto. El punto es que nuestro cuerpo es un mensaje identitario por excelencia. Según nos vemos, las tomamos a las personas como hombres o como mujeres. Tú entras a un salón y te das cuenta quién es hombre y quién es mujer. A mí me ha pasado a veces en la UNAM, de lejos, cuando veo uno de estos chavos que andan con el pelo más o menos largo y con pants, que digo, ay, ¿es chavo o es chava? Pero ya que se acercan en general, hasta por el tono de voz, por otras cuestiones, te das cuenta si es chavo o si es chava. Entonces, fíjense, por ejemplo, estos dos personajes, digo, está como bastante fácil decir quién es hombre y quién es mujer. Lo que no está tan fácil, porque se supone que están vestidos, es decir, quién es macho y quién es hembra. Y si les quitamos la ropa, vamos a tener que quien parecía mujer resulta que tiene pene y testículos y que ha hecho un proceso para feminizarse. Y bueno, le han salido más o menos unos pechos. Y del otro lado tenemos una hembra que ha hecho también un proceso de hormonación y su cuerpo es un cuerpo masculino, ¿no? Pero digamos, vestidos, pues sí, son un hombre y una mujer, no encuerados es cuando nos damos cuenta que hay algo. Y como la gente no anda encuerada por la calle, pues hay muchas personas transexuales que pasan, ¿no? Entonces, hay que empezar a pensar el cuerpo como el equipamiento biológico, pero entender que la identidad de género es otra cosa que se construye con estos elementos internalizados de la cultura y con elementos inconscientes. Y lo que vemos es que en este momento, con la vertiente neoliberal del capitalismo, se están produciendo nuevas situaciones, nuevos descontextos, nuevas demandas, pero además de transformaciones políticas, económicas y culturales, en este momento hay nuevos saberes y tecnologías médicas. Y eso, digamos, desde mitad del siglo XX, que empieza todo el tema de las operaciones para poner órganos, ¿no? La operación de corazón, el poner un hígado, el poner todas esas cambios de la tecnología médica llevó al planteamiento de que había la posibilidad de hacer una cirugía de cambio de sexo, que es una cirugía que no realmente no es que cambie el sexo, porque el sexo se determina por los cromosomas, pero que logra, digamos, una cuestión más bien de orden estético, ¿no? De remover el pene y armar una vagina y de tratar de construir una especie de colgajo con el cual una hembra que quiere vivir como hombre pueda por lo menos orinar parada y no despertar sospechas, ¿no? Hay toda una discusión sobre la cirugía de reasignación de sexo, ¿no? Que no voy a abundar en ella, pero bueno, si a la hora de las preguntas les interesa. Lo interesante es que todo este cambio desde mitad del siglo XX ha producido otros cambios. Ha producido cambios en las prácticas y en los discursos humanos
Y hay una serie de sujetos que han respondido elaborando nuevas simbolizaciones. O sea, no solo ha habido una cantidad de personas transexuales pidiendo el cambio de sexo o pidiendo el cambio en los papeles, sino que ha habido personas que son las que se llaman transgénero, que han querido ir más allá del esquema de género, ¿no? Entonces, en esta etapa histórica que estamos viviendo, a los estados democráticos ya no les importa si un ser humano es hombre o es mujer mientras cumpla con sus obligaciones cívicas y fiscales. Les voy a contar un caso de Nori May Welby, que es un macho biológico que nace en Escocia, cuando está en la preparatoria. Les voy a poner aquí la foto. Cuando está en la preparatoria dice, pues debo ser gay porque me gustan los hombres, ¿no? Y empieza a tener relaciones con hombres. Cuando llega a la universidad, escucha el tema de las cirugías de cambio de sexo y de la transexualidad y dice, no, yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, me quiero hacer la operación, va, se hace la operación y después de la operación dice, es que no soy ni hombre ni mujer. Y entonces empieza a hacer toda una batalla legal, él ya se va a vivir a Australia, para que sus papeles no digan, ya ven que cualquier documento dice hombre o mujer, femenino o masculino, y él no quiere que lo llamen así. Y aquí está su pasaporte, en donde en la parte que dice sexo, no sé si se alcanza a ver, dice no especificado. Y ha logrado que todos sus documentos digan no especificado, ¿no? Y no responde ni a lo masculino ni a lo femenino. Este es el personaje que se volvió noticia porque dice que no es ni hombre ni mujer. Lo que yo quiero traer cantante de rock que se llama Angélica Risco, que es un macho biológico, pero anda vestido como mujer, pero no como las mujeres transexuales que quieren pasar como mujer. No, él anda, que se ve hombre, las patas peludas, con bigote, con barba, trae el pelo largo en una cola de caballo, pero anda con vestido y con arete. Entonces, es esta cuestión transgénero distinto. Pero la mayoría de los seres humanos nos asumimos o mujeres u hombres. Y estos conceptos que han servido para marcar diferencias entre hembras y machos biológicos, lo que hacen es encubrir las diferencias que existen hoy en día entre las personas intersexuadas, transexuales, transgénero y con identidades disidentes. Pero cuando hablamos de identidades, a mí me gusta esta frase de un sociólogo británico, Kwame Anthony Appiah, que dice que hablar de la racionalidad de las identidades es como hablar del tamaño de los colores, un error de categoría. O sea, nadie puede decir que el verde es más grande que el rojo o que el amarillo es más chico que el azul, a menos que esté hablando de partidos políticos. No estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de los colores, ¿no? O sea, no hay un tamaño de los colores son otra cosa. Bueno, las identidades, no es que haya identidades racionales e identidades irracionales. Cada identidad es única y tiene su propia racionalidad. Entonces, por eso dice Appiah que hablar de la racionalidad de las identidades, es decir, como es hembra, lo racional es que se sienta mujer. No es un tema de racionalidad, ¿no? Por eso es tan importante el papel que juega el inconsciente en la construcción de la identidad. Ahora, ¿qué significa que la condición transexual se manifieste hoy en día de manera creciente y que hayan surgido y sigan surgiendo identidades transgénero? Bueno, que estamos viviendo una revolución, pero una revolución simbólica, no una revolución armada. Una revolución simbólica, según este sociólogo y antropólogo francés, Pierre Bourdieu, consiste en una ruptura con el estado de los sistemas de conceptualización y clasificación. Tenemos que empezar a conceptualizar y a clasificar la condición humana
de una manera distinta frente a este estallido de las diversidades identitarias y sexuales. Una revolución simbólica es una manera nueva de ver las cosas y también es una creación de instrumentos conceptuales gracias a los cuales se abren perspectivas insospechadas en el orden de la sensibilidad y de la experiencia. Y la visión que tenemos del mundo social y de las relaciones humanas propuesta por el feminismo forma parte de las revoluciones simbólicas que muestra cómo el género es un filtro a través del cual vemos el mundo y que es una identidad que los seres humanos asumen. Y así vamos a ver que hembras, machos y personas intersexuadas somos iguales en tantos seres humanos y diferentes en tantos sexos. Y tenemos identidades de género tradicionales o disidentes, o sea, hay toda una combinación. Y cómo la representación binaria que existe no da cuenta de la complejidad humana. No todos los machos biológicos se convierten en hombres, no todas las hembras biológicas se convierten en mujeres y cada vez hay más personas con identidades disidentes que no se asumen como mujeres ni como hombres. Fíjense, si hacemos dos columnas, en una está el sexo biológico por los cromosomas y en otra el género, vamos a ver que una hembra, cromosomas XX, puede tener 3 derivaciones. Se puede volver una mujer cis, ¿no? Es decir, cis quiere decir de este lado, es una mujer, es una hembra que se siente mujer, pero también se puede convertir en un hombre trans o se puede convertir en una persona con una identidad disidente que no se sienta ni mujer ni hombre. Un macho XY, que la mayoría se sienten hombres, son hombres cis, hombres, puede ser mujer trans, la mayoría de las mujeres trans son machos biológicos, pero también puede ser una persona con identidad disidente. Y las personas intersexuadas, que nada más puse una variación, pero que puede haber distintas, se pueden asumir como hombres, como mujeres o como personas con identidad disidente. Entonces, lo interesante con estas 9 posibilidades es que hay ocasiones en lo que las personas reivindican es que son iguales en tantos seres humanos y en otras ocasiones se va a reivindicar el particularismo de una diferencia. Y uno de los principales desafíos que presenta la diversidad humana es el de reconocer que todas las personas somos diferentes, que cada persona vale por sí misma y que tiene derecho al libre desarrollo de su individualidad por fuera de los marcos normativos de nuestro orden binario. Y que por más diversos y diferentes que seamos los seres humanos, todos debemos tener los mismos derechos. Seres humanos. Entonces, sin embargo, la lógica tradicional, la que tenemos en este momento, la hegemónica, establece lo que se llaman mandatos, ¿no? El mandato de la feminidad, esto le toca a las mujeres, mandatos de la masculinidad, esto le toca a los hombres, y estos mandatos generan percepciones y prácticas que producen una serie de disposiciones que moldean y estructuran la subjetividad. Fíjense que la palabra de disposiciones, Bourdieu mismo en uno de sus ensayos cuenta cómo en una cena, piensen que esto ocurría en París en los años 60, cuando no había para nada teléfonos celulares, ¿no? Y era una cena de académicos que habían ido con sus mujeres, ¿no? Y en París los académicos no tienen empleada del hogar ni cocinera, la señora de la casa había cocinado, y de repente ya se sentaron a la mesa, la señora les sirve la sopa y en eso suena el teléfono que está en la habitación de junto y la señora va a contestar el teléfono y cuando los invitados empiezan a tomar la sopa, hay un invitado que dice, ¡ay, me falta sal! Y en automático, 2 de las mujeres invitadas se paran a la cocina a buscar la sal y el señor de la casa, que sabe dónde se guarda el salero, se queda sentado.
¿no? Eso es la disposición de la feminidad, ¿no? Que se pone en acto en eso. Y entonces usaba Bourdieu ese ejemplo para hablar de esta disposición que moldea y estructura la subjetividad. Y vamos a ver que la gran mayoría de las hembras humanas aspira a ser lo que la sociedad valora como femeninas y a cumplir con las tareas y atribuciones propias de su sexo, mientras que la gran mayoría de los machos humanos aspiran a ser lo que se valora como masculinos y a cumplir las prescripciones de los hombres. Y la carga simbólica de la virilidad, lo que le exige a los hombres de estar demostrando todo el tiempo que ellos no tienen miedo, que ellos son fuertes, que ellos aguantan, etcétera, etcétera, desactiva en la gran mayoría de los hombres un cuestionamiento del trabajo explotador, desgastante y peligroso. Ellos no pueden decir, no quiero, tengo miedo, no pueden decir, quiero regresar temprano a mi casa para bañar a mi criatura chiquita, ¿verdad? Porque tienen que aguantar, ¿no? Mientras que la carga simbólica de la feminidad desactiva en la gran mayoría de las mujeres un cuestionamiento del trabajo doméstico que hacen por amor, ¿no? Entonces todo el tiempo las mujeres están abnegadas, ¿no? Como criticaba Rosario Castellanos en un espléndido discurso que llamó la abnegación una virtud loca, pero criticando a la abnegada madrecita mexicana. Entonces, la brecha que vemos hoy que existe entre mujeres y varones en el acceso a las oportunidades tiene que ver con la desigual repartición de responsabilidades de cuidado y con la excesiva proporción masculina en los espacios de toma de decisiones políticas, económicas, militares, religiosas. Y la gran discusión es el tema de la equidad, ¿no? No hay equidad cuando existe una brecha de acceso a recursos y oportunidades, y esta repartición desigual del trabajo humano, la ausencia de conciliación entre el ámbito familiar y el ámbito laboral, obstaculizan un desarrollo social y personal más equitativo. Las mujeres están sobrecargadas en el cuidado familiar y los hombres están sobrecargados en la provisión, la defensa y el gobierno. No existe conciliación entre trabajo y familia. Y en la realidad lo que pasa es que el ámbito privado y el ámbito público están conectados y las actividades en uno tienen un impacto significativo en el otro. Por eso habría que concebir el trabajo y la familia como un sistema integrado y ver a las personas como seres integrales, y los conflictos trabajo-familia se tendrían que asumir como un asunto prioritario de la agenda pública, lo cual empieza a verse ahorita. Pero lo importante de estos mandatos de género es que nos confrontan no solo con el sufrimiento de amplios sectores de la población, sino que producen una cantidad importante de dificultades para la convivencia democrática. Los mandatos de género, que son este conjunto de ideas fundamentales acerca de lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres, son parte de la ideología dominante. Y yo quisiera hablar ahorita un poco de ideología, porque además se habla mucho de ideología de género. Entonces, esto de ideología que viene del griego, idea y logos, es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, de una colectividad, de una época, de un movimiento cultural, de un grupo político o de una institución religiosa. Así podemos decir que fulanito tiene una ideología de izquierda o que tal es la época de la posmodernidad con la ideología posmoderna. Es decir, es un concepto que sirve para nombrar conjuntos de ideas fundamentales. Pero la ideología lo que consiste es en las creencias que son la base que sostienen los usos y costumbres. Y es muy común naturalizar, o sea, hacer pasar por naturales cuestiones que han sido construidas socialmente. La ideología judio-cristiana, que es la hegemónica en México, nos hace ver como naturales muchas cuestiones sobre lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres que son culturales. Y, por ejemplo, tenemos que muchos de nosotros cuando éramos chicos nos hablaron de Adán y Eva, ¿no? Y bueno, va a ser realmente hasta que Darwin
plantea el proceso evolutivo en 1859, pues que sabemos que Adán y Eva no existieron, que es una simbolización. Sin embargo, el Vaticano acepta digamos, el planteamiento de Darwin hasta 1994, 135 años después. Y esto es importante para entender cómo una institución que ha tenido el peso ideológico que tiene en México, la ideología judeocristiana, la Iglesia Católica, lleva como un rezago, una diferencia, ¿no?, con respecto al conocimiento científico. Y así como la ideología cristiana le ha otorgado a la complementariedad reproductiva de los seres humanos un significado que regula moralmente la sexualidad y ha dicho que lo natural es la heterosexualidad, ¿no? Por eso hay todo un debate de los grupos lésbicos gays, ¿no?, con el Vaticano y con estos grupos. Y lo que es importante entender es que la complementariedad reproductiva es una realidad y es muy importante, si no como especie no estaríamos aquí, es decir, a partir de la complementariedad reproductiva es que existimos, pero que eso no quiere decir que todos los hombres vayan psicológicamente a complementarse con todas las mujeres y que la complementariedad reproductiva no es complementariedad sexual, erótica o amorosa. Solo es complementariedad reproductiva y es muy importante. Pero lo que se ha simbolizado alrededor de la complementariedad reproductiva es el planteamiento de que la heterosexualidad es lo sano y es lo normal y que las otras formas no lo son. Entonces, si tenemos básicamente una figura de mujer y una figura de hombre, ¿cuántas posibilidades de relación amorosa, erótica, sexual se pueden dar? Pues se pueden dar mujer con mujer, las lesbianas, obviamente que mujer con hombre y hombre con mujer, que sería lo heterosexual, y hombre con hombre, lo gay. Y lo que ha hecho la ideología cristiana es plantear que solo esto es natural y que lo que está en los lados, no solo que es antinatural, sino incluso lo llama patológico. Entonces, el conocimiento sobre la condición humana ha ido transformando la valoración de la homosexualidad. Desde hace más de 20 años, los países europeos empezaron a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y en México, en el 2015, nuestra Suprema Corte de Justicia hizo lo mismo. Y es bien interesante saber que ciertos litigios jurídicos obligaron a los jueces a responderse la pregunta sobre qué es lo ético y qué lo no ético en los actos sexuales. Hubo un caso, es un caso muy conocido que ocurre en Estados Unidos a finales de los años 60, en donde una mujer que tenía una casa que había hecho un dúplex y rentaba la parte de arriba después de que ya sus hijos se habían casado y se habían ido, ¿no? Y rentaba esa parte y un día se acababa de vaciar, ¿no?, un nuevo inquilino y era un muchacho de 30 y tantos años, se veía que tenía dinero, muy bien arreglado, ¿no? Ella había puesto una renta muy cara, sabiendo pues, que la gente le regatea y luego la tenía que bajar, ¿no? Pero este hombre ni le regateó la renta, se la aceptó, firmaron el contrato. Ella le preguntó si estaba casado y le dijo, no, casado no estoy, pero vengo a vivir con mi pareja. Y la señora, perfecto. A los 2 días o 3 que llega con la mudanza y llega con su pareja gay, la señora cuando los ve llegar, cierra el departamento, no les da la llave y dice, putos maricones, qué horror, yo no quiero pensar que van a estar arriba de mí haciendo cochinadas, bla, 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 bla. El muchacho que había rentado el departamento era un abogado muy bueno y le pone una demanda millonaria a la señora diciendo, bueno, no solamente la ruptura del contrato, sino el tema de los insultos y todo lo que había dicho. Y la mujer va a hablar con el juez cuando la citan y le dice, pero
¿usted cree que es ético que dos hombres tengan relaciones sexuales? Y el juez se da cuenta que él no tiene una posición de si eso es ético o no ético y cómo él se va a mover con eso. Y empieza todo un proceso del sistema judicial en Estados Unidos que va a tardar como 3, 4 años, en donde recurren a la asociación psiquiátrica, a antropólogos e historiadores para definir finalmente en 1973 que la homosexualidad no es una enfermedad ni una patología, que puede haber personas homosexuales patológicas, igual que hay heterosexuales patológicos, pero que en sí no pasaba por allí. Y la pregunta sobre qué es lo ético y qué lo no ético, la va a responder la Corte Europea de Derechos Humanos con una resolución que es la siguiente. Lo que hace que una relación sexual sea ética no es el uso de ciertos órganos y orificios del cuerpo, sino la relación de consentimiento mutuo que establecen las personas involucradas en el acto sexual. O sea, yo si hago aquí un gesto obsceno, y esto es un pene, y esto es una vagina, esto en sí mismo no es que sea ético, puede ser un violador que está violando a una mujer, no es el uso de ciertos órganos y orificios, sino la relación de consentimiento mutuo. Bueno, esto va a llevar a que en Europa, en 1979, el Consejo de Europa, que es el brazo gobernante de la Unión Europea, proponga modificar el artículo 14 de la Convención Europea de los Derechos Humanos para empezar a otorgar la misma protección moral y jurídica a las personas homosexuales, suprimir las discriminaciones laborales y garantizar el goce a los derechos y beneficios. Y van a ser 20 años, desde 1979 hasta 1999, que se ratifica el Tratado de Ámsterdam, que dice que la discriminación por orientación sexual debe ser abolida, ¿no? Y en esos 20 años los países van a dar debates y se van a ir movilizando, digamos, las leyes se van a sacar de los códigos penales, las leyes contra la sodomía, y a partir del año 2000 van a empezar todos los matrimonios en Europa entre personas del mismo sexo. Sin embargo, todavía hoy en día la ideología cristiana considera que hay cuestiones naturales derivadas del sexo, a diferencia de quienes tenemos la ideología de género, que distinguimos entre sexo y género y que le damos importancia a la simbolización. Para ciertos grupos, ya grupos muy conservadores de derecha, han tomado la ideología de género como el enemigo y eso ha funcionado como un dispositivo estratégico para impulsar una reacción neoconservadora ante las nuevas concepciones acerca de lo propio de las mujeres y de los hombres. Cuando fue la conferencia de Cairo, en 1994, el Vaticano le pidió a Naciones Unidas que quitaran la palabra género de todos los documentos de Naciones Unidas, digo, como para que se den una idea del asunto. Lo que hace la ideología de género es que rechaza la condición natural que la religión y que los usos y costumbres otorgan a estas atribuciones, roles, tareas y orientaciones sexuales de los seres humanos. Las posiciones fundamentalistas de la ideología cristiana rechazan la ideología de género y dicen que se trata de la defensa de la familia, también como si hubiera un solo modelo de familia, que sería la familia heterosexual, ¿no? Heteropatriarcal. El señor Bolsonaro, que me imagino que les ha de caer igual de gordo que me cae a mí, ha dicho que la ideología de género es cosa del diablo. Bueno, yo encantada que Bolsonaro piense que yo soy un diablo. Pero es el miedo al cambio, ¿no? El rechazo a la igualdad entre mujeres, hombres y personas con identidades disidentes, lo que fomenta estas reacciones en contra de las ideas feministas y de la comunidad LGBTI y lo que siga. La ideología de género sí pone en cuestión creencias religiosas, pero también cuestiones identitarias culturales, pero lo hace a partir de un conocimiento acerca de la condición humana, un conocimiento que está transformando el sistema binario de clasificación. Y para transformar las actuales discriminaciones debidas a esta lógica cultural de género hegemónica que hay en México,
tenemos que empezar por comprender en qué consisten y a quién sirven los mandatos culturales existentes. El conocimiento produce un sentido crítico sobre que las posiciones desiguales que hay entre mujeres, hombres y personas con identidades disidentes no son decisiones personales, sino que son el resultado de la estructuración económica y de la cultura. La lógica cultural de género produce un círculo vicioso que tiene consecuencias en el orden social y también en la subjetividad de los seres humanos, y se vuelve un obstáculo para la inclusión social y para la ciudadanía social plena. Y el conocimiento sobre el género, al mostrar que ciertas prácticas y determinadas identidades no son naturales, se convierte en un poderoso dispositivo para enfrentar y abordar prácticas discriminatorias y para configurar un espacio más igualitario de vida común entre los seres humanos. Si conceptualizamos al género como una lógica de la cultura, que está todo el tiempo presente en todas las situaciones sociales, que tiñe la construcción de la identidad psíquica y que condiciona las reglas de convivencia y el sistema jurídico, existe entonces la posibilidad de eliminar discriminaciones vigentes, porque lo conceptualizamos, ¿no?, como algo que se construye, como simbolizaciones. Lo que la comprensión del género fortalece es un proyecto político para reformular las responsabilidades humanas junto con el reconocimiento de la diversidad identitaria. Es necesario considerar responsabilidades humanas al conjunto de procesos que permiten generar lo necesario para vivir, sin limitarnos a pensar que ciertas tareas son lo propio de los hombres y otras lo propio de las mujeres. Y también es necesario aceptar la diversidad identitaria y cuestionar la ideología religiosa que considera que ciertas identidades son naturales y que otras son antinaturales. Precisamente en la creencia de que hay cuestiones naturales radica la mayor diferencia entre la ideología religiosa y la ideología. Esa es la construcción, la simbolización, no es natural. Y por eso es necesario brevar en el conocimiento. Y justo el conocimiento sobre la condición humana ha ido desmitificando varias creencias. Y este es un filósofo vasco que tiene un libro precioso sobre la educación y dice que el conocimiento, más que un medio para saber, es un instrumento para convivir. O sea, si nosotros logramos, ¿no?, conocer y entender cómo se construyen las identidades, pues a lo mejor logramos que ya no haya tanta gente que se saque de onda ante los trans o ante los gays, ¿no? Si ese tema de lo importante es poder convivir y el conocimiento sirve para eso. Y en ese sentido, es inseparable de la realidad histórica. Estamos entrando a la tercera década del siglo XXI, estamos viendo este estallido de muchas diversidades. Hay muchísimas familias que en este momento están viviendo el dilema desgarrador de sus hijitas o sus hijitos diciendo que se sienten del sexo contrario y que no saben cómo resolverlo, ¿no? Hay niños y niñas y adolescentes que se suicidan, ¿no?, por esta razón. Si hay una problemática durísima que tiene que ver con que estamos en un momento histórico en donde hay muchas películas sobre lo trans, y hay la televisión, y hay un cambio en la subjetividad social. Y el mito de que las identidades son fijas y que si tienes estos cromosomas te vas a tener que sentir a fuerzas hombre o mujer, no comprende la dimensión inconsciente de Por eso, cuando les hablaba de que estamos en una revolución simbólica, ¿no?, necesitamos establecer otras formas de clasificación de los seres humanos y deslindar
las creencias ideológicas del conocimiento. Y esto remite a una difícil tarea, que es la de regular la aversión, la aversión, este rechazo, esta repugnancia que sienten muchas personas, ¿no?, frente a lo diferente, frente a lo trans, frente a lo gay, a veces también frente a lo indígena, frente a lo de otro color, ¿no? Regular la aversión implica, para empezar, instalar códigos de respeto y luchar contra formas de discriminación. Y hasta ahí llegó... Y ya está. Y entonces, ahorita soy toda orejas para sus preguntas, críticas, señalamientos. No, pues muchísimas gracias, querida Marta. Espero de repente que no me saque internet porque está pésimo ahorita, pero no, bueno, extraordinarios planteamientos y algo que seguramente tendremos que retomar entre muchas cuestiones que nos has compartido en esta hora, en estos minutos, y que personalmente de verdad me encantó. Es lo que dice el autor, Daniel Innerarity, que el conocimiento más que para saber es para poder convivir de otra manera, ¿no? Creo que las convivencias son fundamentales y bueno, yo lo dejaría hasta ahí, aunque obviamente retomamos muchas cosas. Pues abrimos un espacio que todavía nos va a regalar nuestra queridísima doctora Marta Lamas para preguntas, para poder profundizar en algo que quisiéramos aprovechar enormemente como equipos de trabajo de las coordinaciones, de las áreas de conocimiento, de los diferentes consejos del bachillerato y del posgrado. Pues adelante, por favor, si podemos levantar la manita de las reacciones, con enorme gusto. ¿Alguna pregunta? Araceli, adelante, Ara. Perdón. Muchas gracias, maestra Cano. Gracias, doctora Lamas. Yo tengo una pregunta, a lo mejor es una pregunta muy básica, pero cuando usted hablaba de los cromosomas XX mujer y XY macho, hablaba usted de hombres y mujeres cis, sí, que a mí no me ha quedado claro qué significa cis, cuáles son sus siglas, o por qué esta designación o este nombre, ¿por qué le asignan este nombre a las mujeres con los cromosomas XX o XY? Marta, querida, ¿te parece? Muy buena pregunta. Perdón. ¿Qué? ¿Te parece bien si damos paso a 2 preguntas más para que sea en un bloque como de 3? Sí, claro que sí. Yo nada más voy a apuntar porque si no luego se me olvida. Claro que sí. Ok. Gracias, Sara. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Maestra Brenda, ¿querías comentar algo? Perdón. No, es que no sabía si usted iba a poder ver las manitas y yo iba a avisar que Ara Tawada estaba pidiendo la palabra, pero era eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, intervención, duda? De verdad aprovechemos ahorita mucho. Sí, porque es muy importante para nuestra labor, nuestro trabajo colegiado. Maestro Viloria. Sí, maestra. Bueno, aprovechando ya el foro, Sí. estaba pensando en justamente esto que ya usted comentaba acerca del conocimiento y qué tanto tiene que ver con hacer consciente, porque yo conocimiento lo asocio más a intelectualizar desde el punto de vista, desde la psicología, desde el psicoanálisis, que es más intelectualizar y no estaría como atado o cosido con un cambio, si le podemos decir así, verdadero, ¿no? O sea, más bien como sería intelectualizar y no de verdad sentir desde adentro esta empatía o este respeto hacia los demás, y en cambio el hacer consciente o hacerse consciente estaría más desde el punto de vista
de lo emocional y sería un cambio más profundo desde mi punto de vista. Es que no sé cómo expresarlo. Yo creo desde que desde ahí. Sí, es muy buen punto. Lo que pasa es que se necesitan las dos cosas, o sea, se necesita la parte intelectual, es decir, el entender esta separación entre sexo y género y entender que una cosa es esta determinación de las cromosomas para el equipamiento de nuestro cuerpo, pero que eso no es lo que nos estructura psíquicamente, ¿no? Entender eso permitiría que muchas personas que creen que es natural que todas las hembras se sientan mujeres, de repente podría ser como una caída de 20, un entender que a lo mejor no es así. Igual lo entiende y no da ese paso que usted está planteando del respeto o de la aceptación. Es decir, hay personas que tienen muy claro que una cosa es sexo y otra cosa es género y que siguen siendo homófobas y siguen teniendo transfobia y todo, aunque lo entiendan. Pero digamos, el tema del conocimiento es como un primer paso, sobre todo aquí en la universidad. O sea, lo que yo me he encontrado muchas veces, los chavos y las chavas son mucho más aceptadores, digamos, de la diferencia, pero no tienen los argumentos para defender fuera de la UNAM, en sus mundos, de sus colonias o de sus familias, ¿no? Por ejemplo, la discusión de lo gay o lo lésbico, ¿no? Yo he tenido alumnas, ¿no? Que en el momento en que en la universidad se asumen como lesbianas, ¿no? Y andan de la manita con su novia, pero cuando llegan, poderle explicar a sus papás que el lesbianismo no es una patología, poder explicar toda una serie de cosas, sí requiere una parte de conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que son las dos cosas que van de la mano, ¿no? Es decir, por un lado, sí se requiere conocimiento, pero también se necesita, digamos, una actitud sensible, ¿no? Y una cosa de tomar conciencia. Ahora, no vamos a borrar las diferencias ideológicas porque haya conocimiento. Pero, por ejemplo, ¿por qué la Suprema Corte hace 6 años resuelve lo del matrimonio entre personas del mismo sexo y cómo todavía en los estados gays y lesbianas no se pueden casar, ¿no? Entonces van, el registro civil les dice que no, ponen un amparo y después de 5 amparos se va a la Suprema Corte y entonces ya tienen que... Es decir, y hay un tema ahí con conocimiento, con entender cuál fue el proceso que llevó a todo el mundo, digamos, desarrollado, ¿no? A cambiar sus leyes sobre esto, ¿no? Entonces, claro, va a haber probablemente en estos países en donde hay matrimonio entre personas del mismo sexo, incluso en la Ciudad de México, que lo hay, y lo hay en 2 o 3 estados más, ¿no? Hay personas que siguen siendo homófobas, pero se lo tienen que guardar porque ya, digamos, el clima social, ¿no? Y la naturalización de una ley que funciona, permite entender que, bueno, que hay parejas de hombres, parejas de mujeres, parejas de hombre y mujer, ¿no? Entonces, van las dos cosas de la mano. Y quería yo entonces ahora irme a contestarle a Araceli, porque ya vi que Javier levantó la mano, o si tiene que ver con esto, o le contesto a Araceli primero. Leti, tú dime. Si gustas, querida Marta, escuchamos a Javier, Alicia Urquieta, y cerramos, digamos, esta primera parte. Para iniciar ahora, después con el doctor Fabián García. Gracias. Adelante, Javier. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Lamas, por bueno, primero la maestra Cano por la invitación, el doctor Lamas por la exposición. La verdad es que se le queda uno pensando con muchas cosas. La primera pregunta que tengo es, entendiendo que este tema de la ideología de género es un asunto que tiene que ver, como dice usted, con el tema de la sexualidad propia de macho y hembra, y después una construcción que se va haciendo psíquico-social. ¿No cree usted que deberíamos, o sea, y bueno, entiendo yo que estamos hablando de género esencialmente en nuestro ambiente universitario, pero en ese sentido, entendiendo que esto es una construcción que viene desde que somos niños, ¿no deberíamos hacer de verdad cambios importantes para que estos temas estuvieran en la educación básica? Es decir, porque tengo la impresión de que estamos en la licenciatura, en los posgrados, hablando de estos temas, pero cuando en realidad estos deberían estar en el origen, pues, que es la educación básica, la educación en los hogares, es decir, que se fueran permeando esto, si está de acuerdo en esto, y
¿qué propondría para empezar en este tema? Es decir, para que no solamente sea un asunto de discusión académica, sino de la práctica en la construcción de una ideología de género, pues hacia adelante. Eso en primera instancia. Y en el otro tema que quería preguntarles, si no cree que, entiendo yo que entramos tarde, digamos tarde, en términos mundiales a esta discusión, vamos, digamos, en México en particular un poco rezagados. Y en particular, quería yo preguntar si no cree usted que los grupos, o sea, todos los grupos, o algunos de los grupos que trabajan estos temas, igualmente se van excluyendo de tal forma que veo, yo al menos percibo que de repente quien está tratando estos temas, también solamente nos hablamos entre nosotros y no estamos permeando hacia los demás estos distintos temas. ¿A qué voy? Por ejemplo, se hace una comisión de género en la universidad y me llama la atención que sean solamente mujeres o que incluso tradicionalmente todos pensemos que tienen que ser mujeres las que están formando ese grupo. Particularmente yo creo que los que deben de estar en esos grupos son hombres, pues, o sea, los hombres son esencialmente o generalmente los que violentan, los que... Entonces, es algo que es muy extraño. Incluso lo veo, perdón, y digo, compartiendo muchos de los temas de nuestras feministas, por ejemplo, en la universidad, ahora me parece muy extraño que las feministas no quieran hablar con los hombres, es decir, que no se permitan vincularse con nosotros, porque eso finalmente genera dos barreras. Eso yo ahí me quedaría. Gracias. Bien, bueno, le voy a contestar a Araceli y ahorita regreso con Javier. Araceli, es muy importante su pregunta por esto, es decir, hay mujeres trans que nacieron como machos biológicos y hicieron su proceso y que se ven como mujeres. Y tú entras a un lugar, digamos, y ves a dos mujeres sentadas y no sabes, digamos, cuál es la mujer trans y cuál es la otra mujer, pero para romper la idea de que la otra es lo natural, se pone el tema cis, que quiere decir de este lado, así como trans quiere decir del otro lado, cis quiere decir que es una mujer que originalmente era hembra. Esto todavía no se usa tanto, digamos, pero hay mujeres trans y mujeres cis, ¿no? Mujeres que fueron machos y que se hicieron mujeres, y mujeres que nacieron hembras y siguieron para ser mujeres. Esto es para quitarle al término mujer la connotación de natural, ¿no? Es decir, no hay mujeres naturales, toda mujer es construida, ¿no? Entonces, se construye una mujer en un cuerpo de macho o en un cuerpo de hembra. La mayoría de las mujeres que conocemos se construyen en cuerpo de hembra y las llamamos mujeres cis, ¿no? Pero fue poner el cis como para mostrar que no hay una naturalidad, ¿no? Lo natural es decir, lo biológico es hembra o macho, pero ya mujer y hombre son categorías, es este esfuerzo por conceptualizar de otra manera. Son categorías a las que se llega después de un proceso, ¿no? O sea, Simone de Beauvoir, su frase famosa en 1949 fue: no se nace mujer, se llega a serlo. Y con esto quería decir eso, que no solamente es ser hembra, sino que tienes que haber asumido el mandato de la feminidad, querer ser de una cierta manera, vestirte de una cierta manera, arreglarte de una cierta manera, que todas son, digamos, artificiales hasta cierto punto, ¿no? Entonces, por eso es que se usa mujer cis, ¿no? Para decir las hembras que se vuelven mujeres son mujeres cis y los machos que se vuelven mujeres son mujeres trans. Luego, muchas gracias, a ver, doctora, muy amable. Obviamente que lo que plantea Javier es una cosa, digamos, son dos cosas muy importantes. Por un lado, ¿qué se propondría? Claro, esto habría que desde la primaria, desde que son chiquitas y chiquitos los niños, que pudieran entender, ¿no? Que las tareas no están marcadas por si eres niño o por si eres niña, sino por si te gustan. Digamos, yo me acuerdo cuando en secundaria yo quise entrar al taller de electricidad que me dijeron que no porque era mujer, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué arreglar algo? O la carpintería tiene que ser de hombres, o ¿por qué tiene que ser cocinar o coser de mujeres, ¿no? Todo este tema de los roles, ¿no? De género. Obviamente que hay en la especie humana una diferencia en términos de fuerza física de los hombres con respecto a las mujeres.
Los hombres son un 10-15% más altos que promedio que las mujeres promedio, la forma en que están construidos los pectorales, todo eso. Es decir, nadie discute, digamos, que si los hombres son más fuertes, bueno, pues que sean los cargadores en los mercados o en las mudanzas. Pero ¿por qué argumentar la fuerza para otro tipo de labores, ¿no? Labores, digamos, de gobierno, de presidencia, de toda una serie de cuestiones. Entonces, poder ir separando qué es lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? También el momento, digamos, de la concepción, de la gestación y de un embarazo y de un parto, bueno, pone un nivel a las mujeres de vulnerabilidad que el padre de esa criatura no va a tener en la misma medida porque el proceso no se da en su cuerpo, ¿no? Entonces sí habría que hacer programas educativos que dieran muchas opciones, ¿no? Hay todo un debate fuertísimo en Europa, no sé si ha llegado aquí a México, por ejemplo, pidiendo que las escuelas secundarias de repente sean escuelas de un solo sexo para las niñas, porque en el momento de la adolescencia, niñas que en la primaria eran unas balas buenísimas en matemáticas y en una serie de cosas, cuando llegan a la secundaria es el tema de los novios y es el tema de que a los hombres no les gustan las mujeres inteligentes y entonces hay toda una serie de cosas. Hay un libro buenísimo, Leti, el que escribieron Marisa y Araceli Mingo sobre esto, con los artículos, ¿no? Bueno, lo tienes ahí en el CIEG, ¿no? Es de ellas dos, de Belaustegui-Goitia y Mingo, ¿no? Gracias. Se llama Géneros Prófugos, el libro, ya me acordé. Entonces, hay cuestiones del ambiente que hacen que las mujeres, en el momento de la adolescencia y con el peso de una cultura que está mandando imágenes en la televisión, en las canciones, la moda, la belleza, todo eso, que las chavitas no se interesan ya por estudiar de la misma manera que se interesan los varones, o estudian carreras femeninas. Eso ha ido cambiando, pero todavía sí vemos que, digamos, la Facultad de Ciencias o de Ingeniería, digamos, hay desniveles y brechas, ¿no? Habría que proponer una política educativa, ¿no? Distinta. Y tenemos a la Asociación Nacional de Padres de Familia que dicen, con mis hijos no te metas, yo no quiero que les den educación sexual, no quiero. Entonces la SEP no ha podido, digamos, o no ha querido dar esa batalla porque es una batalla muy, muy fuerte. Es decir, los papás y las mamás no quieren que a sus hijos les enseñen de sexualidad. Y hay que hablar de sexualidad con los chavos, ¿no? Y por el otro lado, habría que tener una política cultural que estuviera haciendo telenovelas, películas, canciones, espectáculos, ¿no? Yo ahora que he estado en el confinamiento, yo no tengo televisión, mi hijo vive arriba de mí, y bueno, en el confinamiento me subía yo con él a verlo, a López-Gatell y a enterarme de cosas, ¿no? Y de repente yo veía, cuando cambiaba los canales, que llevaba yo mucho tiempo sin ver, lo que son ciertos shows con los estereotipos más tradicionales de las mujeres tipo Barbies, buenotas, en paños menores, o sea, entonces eso, digamos, da información que es, digamos, una forma de formarse negativamente, ¿no? Es decir, es un tipo de formación que no es esta formación abierta a la diferencia, es abierta a los estereotipos, ¿no? Como quieren ser las chavitas. Entonces, habría que tener fuerza para tener una política cultural que vaya en contra de esta corriente de la moda y de la belleza. Y en el tema de la sexualidad, sí, los grupos conservadores en México siguen teniendo mucho poder, los grupos de empresarios católicos, el grupo de Lo Mejor por México, que encabezaba el señor Lorenzo Servitje de Bimbo, por ejemplo, prohibió. En 1991 yo fui a un programa que se llamaba ¿Y usted qué opina?, de Nino Canún, a un debate sobre aborto, que duramos hasta las 5 de la mañana el día siguiente, y la gente hablaba por teléfono para decir si estaba a favor de que se legalizara el aborto o no. Ganan los que decían que había que legalizar el aborto, y a los 2 días Servitje habló a Televisa y dijo que si volvía a haber un debate así, él retiraba toda la publicidad de Bimbo. Desde 1991 no ha vuelto a haber un debate en la televisión sobre aborto, ni sobre homosexualidad,
ni sobre transexualidad, porque los empresarios católicos que siguen esta cuestión del vínculo con el Vaticano y con los obispos, ¿no? Tienen un poder real y lo prohíben. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, pues digo, yo, ¿qué quieren que les diga? Estoy bastante deprimida de ver que la mitad de la Ciudad de México es azul ahora, ¿verdad? Pero tenemos un problema real en el sentido de la fuerza de la ideología judío-cristiana y del poder real que todavía sigue teniendo la Iglesia, no solamente los, digamos, obispos y los sacerdotes que en los púlpitos de las iglesias dicen cosas, sino la Iglesia, la cabeza de muchos funcionarios y el vínculo con el poder económico, ¿no? Entonces, y con respecto al otro punto, Javier, ¿no? Hay una cosa que es muy complicada de entender, y es esto. Y le digo por experiencia propia, yo llevo 50 años de estar en el movimiento feminista, y cuando yo entré al movimiento feminista, yo también era de las que pensaba que las mujeres nos teníamos que reunir solo entre mujeres, porque lo que nos pasaba muchas veces es que en las reuniones mixtas, los que tomaban la palabra eran los hombres. Y nos entraba una cosa que tiene que ver también con la cultura, ¿no? Nos entraba una cosa de yo no hablo, ¿no? Y toda esta cosa de lo que ahora se llama macho explicar, ¿no? El mansplaining, donde los hombres nos dicen a las mujeres qué es lo que sentimos y cómo lo debemos de sentir y qué es lo que pasa. Entonces, a mí me costó trabajo, yo salí de eso, ¿no? Cuando me di cuenta también que hay una carga en la masculinidad y que a los hombres también les conviene cambiar el sistema de género en el que estamos viviendo, y cuando me vinculé con amigos hombres. Pero hay un momento de entrada en el feminismo en donde las mujeres sí necesitan estar entre mujeres, reconocerse y hablar. Es muy importante que den el siguiente paso y se abran a hacer política y al mundo y a los hombres, y que se den cuenta que el feminismo no es una identidad, es una acción, es un pensamiento, y que también lo pueden tener los hombres. Entonces hay que tener un poco de tolerancia con estos grupos de chavas que están descubriendo el ser mujer. Digo, yo que he hablado con mis alumnas, ¿no? Muchas de ustedes las deben de tener igual que yo, que vienen 2 horas en metro desde Cuautitlán Izcalli o desde no sé dónde, los manoseos, las cosas que les dicen en la casa, el papá cómo las trata, el padrastro, el abuelo, el hermano, están hartas del machismo, porque hay muchísimo machismo todavía. Y la UNAM es una isla donde hay muchísimo menos machismo, ¿no? Aunque pueda haber profesores o administrativos o lo que sea que todavía son machos, pero hay mucho menos, tienen un nivel de libertad. Entonces hay que tenerles paciencia, ¿no? Y hay que tratar de llevarlas a una discusión política, o sea que eso es lo importante, que entiendan, ¿no? Eso, que no es el cuerpo el que determina la posición. Yo critico mucho a ese feminismo que lo llamo mujerista, que nada más piensa en el tema de la mujer, pero también me acuerdo de mí misma hace 50 años, ¿no? Que yo estaba en ese tipo de feminismo y cómo fui evolucionando. Entonces, yo sé que es muy molesto y muy desagradable para los hombres sentir el separatismo, la agresión, y además la poca visión política de que o nos salvamos todos y le entramos todos a transformar esto, o no lo vamos a lograr, ¿no? O sea, no es un tema solo de las mujeres. Entonces, yo lo que le diría a Javier es que es difícil movilizar esto. Yo claro que creo que hay hombres feministas, creo que deben de ser nuestros aliados, creo que tenemos mucho que hacer con los hombres, pero también creo que hay espacios y momentos en donde no está mal que las mujeres se junten y hablen y resuelvan sus cosas. Y soy la que creo que debe de haber cantinas solo para mujeres, cantinas solo para hombres y cantinas mixtas. Y hay veces que uno nada más quiere estar con sus amigas, y hay veces que uno quiere ir y estar mezclado con los hombres, y los hombres también tendrán momentos en que quieren estar solos con los hombres. Entonces, tenemos que reconocer eso y reivindicar espacios solo de mujeres, solo de hombres y espacios mixtos. Ahora, la política sí tiene que ser mixta, y tenemos que impulsar a que las chicas hagan esa salida del grupo, ¿no? Y sean capaces de discutir intelectualmente, políticamente, ¿no? Pero yo lo que he visto, y me ha sorprendido la frecuencia del maltrato machista que viven de los hombres de alrededor. Entonces ahí no es
quién me la hizo, sino quién me la paga. Entonces, muchas veces se la hizo el padrastro y viene y la agarra contra el maestro de aquí de la UNAM, ¿no? Entonces, sí es un momento muy complicado, están llenas de coraje, están llenas de dolor, ¿no? Y es difícil seguir adelante con eso, ¿no? Híjole, gracias, querida Marta, muchas gracias, de verdad. Y si nos lo permites, 2 o 3 preguntas más, y con esto cerraríamos nuestra primera plática con perspectiva de género. De querido doctor Fabián, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, querida Leti. Y pues es realmente un privilegio, Marta Lamas, escuchar como siempre, y desde luego, pues, estar ante una de los pilares más importantes, más fuertes, y desde luego en el tema de la lucha feminista. Ya se han abordado algunas preguntas que tienen mucho que ver con las diferentes etapas o que bien este tema o estos temas que se tienen que discutir, pues se tienen que, desde luego, iniciar desde el propio seno familiar y posteriormente en las diferentes etapas escolares. Luego nosotros en la universidad y dentro de lo que nos toca, pues lo que estamos trabajando, como tú bien sabes, en la incorporación de materias y actividades con perspectiva de género en todos los planes de estudio. Y creo que... Ay, se congeló. Sí, parece que varios se congelaron, doctora, de hecho. Sí, esperemos tantito para ver si... La doctora, que desde muy temprano hemos tenido algunas situaciones con Zoom. ¿Verdad? Sí. Ya regresaron. Sí, estamos de regreso. Regresaron. Sí, bueno, entonces... nos quedamos en... Adelante, doctor. Sí. Bueno, en seguimiento con lo que ya se había mencionado sobre, desde luego, iniciar y desde luego llevar a cabo esta discusión, entendimiento sobre todos estos temas asociados al feminismo en diferentes escenarios, desde nuestra misma familia, desde muy pequeños y las diferentes etapas escolares. Nosotros dentro de los consejos académicos, como bien sabes, están haciendo acciones, desde lo específicas, para que se incorporen tanto materias como actividades con perspectiva de género, con carácter obligatorio en todos los planes de estudio. Yo creo que eso es desde luego un gran acierto y va a permitir, desde luego, abrir estos foros de los que se habla de discusión, y creo que también, además de esta estrategia, que me parece que es excelente porque pues ya por lo menos todos nuestros alumnos van a tener la oportunidad de estar y de asistir y de cursar estas materias con carácter obligatorio, y asistir, y desde luego estas actividades con perspectiva de género. También es importante puntualizar que, bueno, obviamente además de los medios tradicionales de comunicación, pues actualmente también las redes sociales, pues nos abren espacios, desde luego, que no pueden ser y que no son en buena medida pues controlados por diferentes grupos de poder, ¿no? Entonces creo que debemos aprovechar esos espacios también para poder continuar con esta discusión sobre estos temas y que no se vean afectados por grupos de intereses particulares. Yo siento que esta labor, desde luego, es una labor que hay que hacerla todo el tiempo, todos los días, y en donde desde luego tienen que estar involucrados, pues tenemos que estar involucrados todos, porque a todos nos compete. Y la labor que, desde luego, personas como Marta Lamas han hecho por muchos años, pues es fundamental, porque precisamente han ido abriendo brecha en este terreno,
y desde luego su asesoría y su conocimiento será fundamental, desde luego incluso en el desarrollo de los planes correspondientes a estas materias de carácter obligatorio que se están incorporando o se estarán incorporando en todas las licenciaturas que ofertan nuestra UNAM. Creo que en ese sentido, pues la contribución es muy importante y mi reconocimiento y mi respeto, desde luego, a todo tu trabajo en ese sentido. Gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor Fabián, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que hubiera? ¿Alguna intervención? Si no la hay, yo quisiera nada más como preguntar algo. En algún momento invitamos a la doctora Marta Lamas, te recordarás, Marta, a la Comisión Especial de Equidad de Género, que ahora se llama Igualdad de Género, porque, pues, como tú lo has planteado, estos mandatos que inclusive tienen un impacto importante en el lenguaje o en los lenguajes, pues también tienen mucho que ver en cómo nos han formado o cómo nos han impuesto determinadas formas de decir, hasta de sentir, de hablar, etcétera, ¿no? Entonces, en aquella ocasión recuerdo que también te invitamos para que nos dieras un punto de vista respecto de lo que hemos denominado el lenguaje inclusivo o el lenguaje incluyente. ¿Cómo tendría que ser pues, para que justo haya una inclusión? Porque hoy en día, pues, habemos quienes estamos convencidos de que decir los, buenos días a todas, a todos es fundamental, es como elemental, digamos, ejercicio también de inclusión social. Yo quisiera tu opinión respecto de ello y si me lo permite cerraríamos con la pregunta del maestro Viloria y ahí cerramos con esta parte. Adelante, maestro Viloria. Gracias, maestra. Sí, nada más era como para un poco hablar y decir que pues tenemos que trabajar con nuestra propia sexualidad, eso es algo indudable. Creo que los que tenemos hijas, hijos, pues siempre es un tema esto de la sexualidad y pues obviamente pone en duda y surgen muchas dudas, muchas preguntas en cómo manejar esto justamente con ellas, con ellos, ¿no? Y pues la mejor manera creo que es comprender nuestra propia sexualidad, trabajar en lo que y cómo estamos conformados, cómo hemos sido conformados, tratando de entender cómo es que vivimos nuestra propia sexualidad, aceptar nuestra propia sexualidad, y creo que eso es algo que también no es tan fácil de lograr porque justamente pues se pone en juego ahí una historia familiar y no es nada sencillo, ¿no? Siempre es como remover situaciones que se han vivido a través de toda la historia de los sujetos, del sujeto, y pues sí es algo complejo, pero yo creo que es indispensable, es fundamental para poder vivir con la sexualidad de otras personas, tal vez entender o tratar de entender la sexualidad de otras personas, respetar la sexualidad de otras personas, pues primero comprender, hacer consciente lo más que se pueda nuestra propia sexualidad. Gracias. Sí. Y aparte de hacer consciente nuestra propia sexualidad, hacer conscientes los mandatos de género, de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, y cómo hay personas que se salen de esos mandatos y que también nos sentimos a veces incómodos con las personas atípicas o las personas disidentes, ¿no? Y no, digamos, colgarles a ellas, ¿no? Es que esa persona me hace sentir incómoda, sino decir, ¿y yo por qué me siento incómoda? ¿No? Porque he estado troquelada por una cultura, por un mandato, ¿no? Y tratar de pensar, bueno, ¿cómo nos ven los otros a nosotros también, ¿no? O sea, hacer como ese ejemplo de los dos lados, ¿no? Mira, lo del lenguaje incluyente creo que es una discusión interesante, larga y complicada. El último libro de Alex Grigelmo me parece que es la postura más moderada y más sensata al respecto. Creo que lo importante es que no sea una imposición. Hay muchas personas que se aferran a
hablar el español correctamente y que les puede chocar el que se use la E de les estudiantes aquí presentes, ¿no? Y yo creo que a la fuerza ni los zapatos entran, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un proceso de que los hablantes van a ir generando eso. Yo hablo mucho con la E, por ejemplo, en el seminario con mis alumnos, que tengo, porque ellos ya están hablando con la E, pero cuando voy a otro tipo de espacios vuelvo a usar el masculino con el que fui educada, digamos, ¿no? Entonces, el libro de Grigelmo es buenísimo, Leticia, consíguetelo, ahorita no me acuerdo el título, pero acaba de salir este año y él hace como toda una revisión, ¿no? Porque también es cierto, y esto tiene que ver un poco a lo mejor con una de las cosas que señalaba Javier, ¿no? Cómo a veces un movimiento que tiene, o una iniciativa que tiene muy buenos objetivos, si lo llevas a la radicalidad o al extremo, de repente ya no funciona. Entonces, ha habido también con el lenguaje incluyente unos excesos, ¿no? Que no van, ¿no? Es decir, hay términos que se pueden seguir usando, ¿no? Claro, es mejor que hablemos de las personas, ¿no? A seguir hablando de los hombres, pensando en que hombres incluye a mujeres, ¿no? Pero fuera de 2 o 3 cosas muy gruesas, pues dejemos un poco que la cultura empuje, ¿no? Ahora, lo que sería interesante es que como institución, la UNAM, sí sé, por ejemplo, que ahora que hicimos una convocatoria desde el CIEG, y lo pusimos en femenino primero y luego en masculino, nos lo quitaron, ¿no? No sé si eso tiene que ver con el jurídico o con quién, pero a lo mejor con Tamara se podría pensar en cómo hacer una iniciativa para que la propia UNAM ya empiece en ciertas cosas a introducir una cosa indiferenciada, ¿no? Que sea él o la estudiante y no solamente el estudiante, ¿no? Y yo creo que eso es algo que sí se puede trabajar y sobre todo que con un planteamiento razonable, ¿no? De arreglar 2 o 3 cositas que van a impactar a la larga y no querer que de entrada ya todo lo cambiemos y lo pongamos a patas para arriba, ¿no? Porque el lenguaje también es algo muy propio. Entonces las personas sí se sienten muy incómodas de que se las obligue a hablar de una manera distinta, ¿no? No se puede obligar a nadie. Pero los documentos sí podrían traer esa opción, por ejemplo. Eso es lo que se me ocurre, ¿no? No sé tú. No, muchas gracias. Muchas gracias y claro que vamos a buscar el libro de Alex para Helmo, sí, es buenísimo. Revisarlo y seguir trabajando en ello. Y te voy a mandar a tu correo, que creo que no, tengo el de Araceli, no sé si tengo el tuyo. Hubo un debate en Argentina muy interesante con una crítica cultural muy famosa, una señora igual de vieja que yo, o hasta a lo mejor más vieja, que se llama Beatriz Sarlo, que es como el Monsiváis de Argentina, ¿no? Y un muchacho joven, un lingüista, y discuten sobre el lenguaje incluyente, y el chavo es mucho más radical que ella, y ella todo el tiempo le está diciendo así, pero no me presiones, no me obligues. Es súper interesante, y es un video como de 1 hora, y ese sería muy, muy bueno que lo pasaran aquí. Y creo que con Hortensia, ¿no? Hortensia se ha ido especializando, Hortensia Moreno. Sí, sí, claro. Ella sabe mucho más que yo de lo del lenguaje, ¿no? Sí, muchísimas gracias, querida Mar. No soy muy todóloga de eso. Les voy a presentar al gato más guapo de México. A ver, ven acá, Leonardito. Miren. Hola. Parece el lince, doctora. Miren, está enorme. El gato más guapo de México. Está divino, está lindo, querida Marta. Es mi amor total. Y ya va a ser muchas gracias de verdad por estas maravillosas 2 horas. Yo les pido un fuerte aplauso para mi querida Marta, agradecidos infinitamente. Y pues vamos a hacer entrega simbólica de tu constancia, maestra Brenda. Gracias, maestra Brenda. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Maestra Brenda. Sí, claro, ya, perdón, es que mi Zoom está muy raro hoy. Me voy a permitir darle lectura, maestra Lamas, a su constancia. Universidad Nacional Autónoma de México, Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales,
Otorga la presente constancia a la doctora Marta Lamas Encabo por su participación como ponente el día 9 de junio de 2021 en el marco de las pláticas con perspectiva de género con el tema ¿de qué hablamos cuando hablamos de género? Atentamente, por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 9 de junio de 2021, y firma la coordinadora, la maestra Leticia Cano Soriano. Muchas gracias, doctora Lamas. Le haremos llegar su constancia por correo electrónico un poco más tarde. Muchas gracias. Gracias, maestra Brenda. Pues muchas gracias, querida Marta, un placer, un enorme placer. Te vamos a seguir leyendo, seguir escuchando y también recomendar ampliamente su más reciente libro que ya mencionábamos. Y bueno, recordarles también a todos los equipos de las coordinaciones que nos han acompañado, que nos vemos el próximo miércoles con el tema Género y Educación, que abordará también nuestra muy querida doctora Ana Buquet Corleto, investigadora también del CIEG. Nos vemos el próximo miércoles a las 12. Que tengamos estupenda tarde y sobre todo mucha salud y bienestar familiar. Un abrazo a tu hermoso gato, precioso. Ay, aquí está. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Fabián. Gracias a todas. Gracias. Gracias a todas. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, gracias. A todos. Hasta luego, muchas gracias.